Durante años, mis padres y la mayoría de adultos cercanos a mi círculo personal me comentaban las penurias y odiseas que trae consigo la edad adulta, pero nunca imaginé, aun con el presente tallado en lo más tierno de mi memoria, nunca pude llegar a intuir el rigor que puede ejercer esta etapa sobre un ser humano, sobre alguien como yo, que según lo más ingenuo de mi ser, no había hecho méritos para ser masticado y escupido por la indiscriminadora mandíbula de este ser fantástico y místico que llamamos el azar. A lo largo de mi temprana edad adulta, fui pateado por la vida de un rincón a otro de mi ciudad, tratando de buscar el sustento y el porvenir. Luego de tener una fuerte discusión con mis padres, tuve que irme de su casa y enfrentarme a la jungla de cemento. Yo solo, que para ese entonces era únicamente experto en el mercado del World of Warcraft y en debatir sobre un videojuego que merece más el GOTY que cualquier otro. En parte, entiendo a mis padres. Yo era un vago. Siempre me engañaba a mí mismo diciéndome, mañana voy a levantarme a las 6 a.m. y buscaré un trabajo. ¡Ah! Ese mañana se convertía en pasado mañana y este en el lunes siguiente. En fin, ya era vano llorar sobre la leche derramada. Un día, en mi imparable labor dantesca para mi nula habilidad social de buscar un laburo, me encontraba en la sala de espera de una empresa reconocida en la zona con una hoja de vida en mis manos. A mi lado se sentó un tipo formal, con un traje a simple vista muy costoso y un aroma irresistible para cualquier mujer que estuviera a 5 metros a la redonda de este misterioso personaje. Se me hizo extraño porque había muchos sitios desocupados y justamente fue a parar a mi lado. Luego de meditarlo dije, ya cagué. Evidentemente lo contemplarían sobre mi persona. Juntando mis cosas y a punto de irme derrotado sin siquiera haber disputado la batalla, el tipo me puso la mano sobre el muslo, firme, de una manera extraña. Tal fue mi sorpresa que me volví a sentar de un sopetón. El tipo con la espalda totalmente recta y una manera de sentarse que parecía un ángulo de 90 grados, totalmente perfecto, me miró directamente a los ojos y me dijo, Che, ¿por qué tanta prisa? Quedé completamente mudo. Ni siquiera podía articular una leve expresión de protesta por la evidente transgresión a mi espacio personal. El tipo reprochó, tranquilo, pibe, yo no muerdo, puedo ayudarte, te puedo ofrecer un laburo de un solo día, devengarás una cuantiosa cantidad que por lo visto te caería bastante bien. Continué en silencio. El tipo me soltó una sonrisa artificial y me dio un par de palmaditas en la espalda, como dándome ánimo. Se levantó y salió por la puerta. Yo estaba en shock. Lo que para cualquier persona era una situación evidente y llamada a la acción para cagarse a trompadas, para mí era toda una hazaña solamente conservar una ínfima parte de mi compostura en una experiencia bizarra como esta. Luego de caer en cuenta, noté que ni siquiera me había dado un número o una dirección. Miré alrededor y todo parecía en orden. Era como si a todo el mundo le fuera indiferente mi situación. Estaba todo tranquilo. Después de calmarme, noté que donde yacía su mano, en mi muslo comprometido por aquel misterioso perpetrador, descansaba una tarjeta negra, con un solo número de teléfono en una de sus caras. Claramente era muy sospechoso, tanto la intervención violenta del susodicho como su actitud. Esto activó las alarmas de mi sentido común, elevaron todas las banderas rojas habidas y por haber. Pero luego, en la comodidad de mi escueto cuarto de motel, sobre el repugnante colchón con olores extraños y la insulsa pizza barata de la tienda de la esquina, pensé en hacer una pequeña introspección y me dije, el boludo lucía bastante bien,
No creo que alguien tan pulcro requiera de mis servicios para vender droga o algo así. Ciertamente estaba cometiendo un grave error, pero mi autoconvencimiento y mi juicio sesgado me convencieron de considerar la oferta, sin mencionar la exorbitante suma que prometió aquella pulcra y misteriosa personalidad. A la mañana siguiente, bastante temprano, ya que la agobiante incertidumbre no me dejó dormir más, empecé a evaluar mis posiciones y mis posibilidades. Me dije, ¿de verdad quiero pasar toda mi vida como un auténtico galeote? Bajo la mirada rigurosa de un pasguato cuya única especialidad genuina es relamer las gónadas de su superior para conservar su pequeña burbuja de autoridad. ¿De verdad quiero algo así para ganar el pan? Claro que no. No quiero estar a merced de un pelotudo que con tal de reivindicar sus ínfulas de grandeza podía inventar errores para increparme por ello. Al diablo esa vida, me dije. Luego de analizarlo por unas horas mientras desayunaba, me llené de nuevo con mi actitud briosa y con toda determinación tomé la tarjeta y llamé al número que mi nublado criterio asociaba con mi mejor oportunidad. Empezó a sonar el tono de espera y contestó una chica con una voz dulce y una actitud tierna. Textualmente me dijo, Hola, ¿eres el candidato? Con cierta inquietud por la palabra que usó le respondí, Sí, soy yo. Luego ella añadió, Ok, escucha, con mucha atención. Hoy a las 14 horas nuestro reclutador se encontrará contigo en la fachada del Teatro Colón. No llegues tarde, por favor. Ni bien terminó de hablar, colgó, sin dejar espacio para mi réplica. Quedé extrañado por lo rápido que surgieron los acontecimientos, pero para mí y mis interiores eran buenas noticias, porque entre más rápido, mejor. Decidí salir a la 1:30 de la tarde, ya que me tomarían aproximadamente unos 20 minutos llegar allí. Quería ir a lo seguro. Al llegar al sitio acordado, a la 1:54 de la tarde, noté que la persona que me dio la tarjeta se encontraba medianamente apoyado en un auto bastante ostentoso. Tal fue mi sorpresa que, de hecho, él fue el primero que me dirigió la palabra, a pesar de que yo había notado su presencia antes que él a mí. Me dijo, con cierto tono de sorpresa, ¿Cómo estás, pibe? Para ese momento no tenía ni la menor idea de qué era para lo que requerían mis servicios. Solo me movió la promesa de la considerable cantidad que supuestamente me darían. Tenía pensado preguntárselo al mencionado reclutador, que resultó ser un viejo conocido. Estaba a punto de cuestionarle sobre lo más importante, pero no me dejó ni hablar. Empezó a hacer ademanes mientras me decía, rápido, che, tenemos que llegar lo antes posible. Tal vez al notar la presencia de la duda en mis ojos, fue lo que hizo que cambiara de actitud tan abruptamente. Me subió a la parte de atrás del coche prácticamente a empujones, y en ese momento ya me estaba arrepintiendo de mi decisión. Pero sin siquiera haberme acomodado, entraron dos hombres hercúleos, uno por cada puerta. Y en ese momento dije, pues, ok, este es el fin. Tan miserable como fui, iba a terminar. Un final digno, poético, tan solo de un día para otro, por cometer un error, mi último error. Irónico, un último error iba a poner punto final a mi vida, vida con un prontuario extenso de errores. Ya estando entre las fauces del lobo, me daba cuenta de lo ingenuo y estúpido que fui. El tipo a mi derecha puso sobre mi cabeza una pequeña bolsa de tela negra. La acepté con resignación, ni me defendí. Para mis adentros ya había aceptado mi destino. No sé si era el realmente obvio insulto a mi inteligencia o si era que de todos modos caí en algo tan evidente, pero decidí no hacer nada. Pasó un buen rato hasta que al final el auto se detuvo. Retiraron la bolsa de mi cabeza y me bajaron del coche. Cada vez empezaba a estar más consciente de lo que estaba a punto de pasar. Entonces empecé a sentir un temor extraño, como si mi cuerpo supiera lo que estaba a punto de pasar. Empecé a mirar alrededor, con evidente ansiedad y estrés por lo que me estaba pasando. Y lo primero que noté es a un grupo de personas,
Conté 6 personas, además de mis captores. Todos ellos portaban una vestimenta bastante suntuosa, con máscaras. Entonaban todos ellos una especie de cántico en otro idioma. A todas luces era una especie de ceremonia, y ya me quedaba claro que yo era la ofrenda. El templo para esta extraña liturgia era un bosque muy peculiar. Nunca había visto algo parecido. Eran árboles delgados y muy juntos. No se podía ver nada a través de ellos, pero donde nos encontrábamos era una especie de claro, como el ojo de un huracán, y en el centro yacía una estructura con patrones singulares de pintura. Era un cubo de concreto con una puerta de metal bastante oxidada por las inclemencias de la naturaleza. Las personas extrañas empezaron a formar un círculo alrededor de la estructura mientras entonaban su cántico ceremonial. Los fortachones me tomaron por los brazos y yo, en estado de shock, veía que el cubo paulatinamente se hacía más grande. Prácticamente me arrastraban porque no podía ni caminar del susto. Y al estar cara a cara con el destino, que en este caso se veía reducido a una puerta, me empecé a preguntar, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y justo al llegar a la puerta, las personas enmascaradas empezaron a agudizar su requiem, al tiempo que ofrecían una libación de un líquido blanco extraño en botellas de vino. Los fortachones continuaron la solemne ceremonia abriendo la puerta de metal, de la que surgió un hedor inaguantable a podredumbre. También emanaba una luz roja de allí. De un empujón me tiraron ahí dentro y cerraron la puerta. Caí de rodillas. Inmediatamente reaccioné con una arcada bastante dolorosa ya que el hedor se intensificó. Traté de incorporarme y alzar la mirada. En una esquina noté a una figura extraña de color negro. Parecía una persona hecha ovillo, con un extraño abrigo negro desgastado, y esa maldita luz roja no me permitía interpretar correctamente el entorno. Era bastante tenue. Tratando de ver más a mi alrededor, encontré el origen de la peste. Logré divisar 3 cuerpos inertes en avanzado estado de descomposición. Mi sorpresa fue tal que caí sentado, con las manos hacia atrás para tratar de no caer y golpearme la cabeza con el suelo. Y en ese momento noté que mis nalgas estaban húmedas. Lo primero que vino a mi mente fue que al fin los nervios me pudieron, pero más temprano que tarde noté la verdad. La repulsiva sensación de humedad en realidad eran los fluidos de mis predecesores, que se deslizaban por todo el piso del macabro escenario, respondiendo a los caprichos de la gravedad. Inmediatamente perdí el control de mi estómago y volví todo lo que tenía, recreando una mezcla viscosa entre los lixiviados cadavéricos y mi almuerzo. Un festival de colores siniestro en verdad. Esto no hizo más que empeorar mi situación. Intentaba vomitar, pero ya había salido todo, lo que intensificaba un punzante e insoportable dolor en mi pecho. Mis ojos lloroseaban y sudaba frío. Entonces noté que aquella enigmática figura en aquel rincón, que parecía estar cubierta con una manta negra, empezó a incorporarse, lenta e indiferente, hasta que al fin posaba totalmente erguida. Era una chica, enorme, tal vez medía unos 2 metros de altura como mínimo. Tenía la piel totalmente pálida, el pelo negro y liso, parecía húmedo o tal vez aceitoso, pero lo que más me llamó la atención fue su increíble belleza, una gracia ominosa sin duda. Además su cuerpo no era preso de manta ni tela alguna, andaba a sus anchas sin ningún tipo de pudor. Al examinarla detalladamente me di cuenta de que a la altura de su cintura, en la parte posterior de su cuerpo, yacían lo que parecían un par de alas contraídas, totalmente negras, parecidas a las de un cuervo, con grandes plumas negras, proporcionales en tamaño a su portadora. Empezó a acercarse hacia mí. Noté que el canto en el exterior empezó a entonarse con más fuerza. No sé qué me pasaba. Tal vez al fin era presa de la situación, pero empecé a sentir un adormecimiento extraño. Sentía que dentro de poco iba a ser poseído por un letargo inoportuno. Si mis posibilidades de sobrevivir eran casi nulas, ahora iban a ser imposibles. Cada vez caía más profundo en un estado de obnubilación, pero por alguna razón seguía parcialmente consciente. O mejor dicho, algo en mi subconsciente seguía siendo de testigo en mi lugar. La criatura, lenta pero segura, seguía acercándose hacia mí, hasta que al fin posaba, de pie, con mi pecho entre sus pies, y repentinamente se contorsionó de tal manera que su rostro quedó a pocos centímetros del mío. Luego empezó a olfatearme la cara y seguidamente empezó a acariciarme. Por alguna razón parecía haber entrado en un estado de éxtasis.
Parecía interpretar la onomatopeya de un cuervo mientras se retorcía de una manera extraña. Entonces mis luces empezaron a irse aún más, y ahí fue donde todo empezó a empeorar. Parecía estar en una especie de trance, y empecé a sentir mucho dolor. Era insoportable, y a juzgar por mi estado de lucidez, interpretaba vagamente esta excruciante sumisión. Esa cosa seguía moviéndose encima mío. En un momento creí escuchar unos quejidos, y eso me hizo pensar que no era el único que había sido víctima de estas personas esa misma tarde. Eran unos alaridos horribles, helarían la sangre de cualquiera con solo escucharlos, y en un momento, por mi avanzado deterioro en la interpretación de la realidad, creí que había muerto y que estaba entre las fauces del Señor Oscuro. Me preguntaba cómo era posible que estuviera en el infierno, qué hice en vida para terminar aquí. Luego de un momento, se fue por completo mi estado de conciencia, y al volver a despertar noté que me estaban sacando de aquel cuarto. Me sacaban los mismos fortachones que me habían obligado a entrar. Los lograba divisar a duras penas, con los ojos llenos de lágrimas. Volví a desmayarme, y luego desperté en el suelo del cuarto del hotel en el que me hospedaba. Era víctima de un horrible dolor. Al intentar levantarme se intensificó el suplicio. Noté que tenía una ropa blanca, al parecer cordialmente donada por los enigmáticos anfitriones. Estaba llena de manchas de sangre. Me levanté la camisa con cierto cuidado por el dolor y noté grandes rasguños por todo mi cuerpo. Estaba traumatizado. Solo tenía ganas de llorar. No me quedaba claro por qué a mí, por qué decidieron las fuerzas divinas que debía ser víctima de aquel rito blasfemo. Más temprano que tarde caí en cuenta de mi situación. Algo dentro de mí trataba de ignorar lo evidente, y es que fui ultrajado por esa cosa. Solo estaba allí para satisfacer los más profundos instintos de aquella criatura, o tal vez la más superficial de sus necesidades. Cerca mío noté una caja envuelta en una especie de listón liso con una tarjeta que rezaba: Buen trabajo, campeón. La abrí y dentro yacía la fortuna prometida. ¿Crees que aquello me tranquilizaba? Solo pateé esa basura. Era un insulto. Había sido mancillado. Era un pago irrisorio por lo que viví. Trataba de olvidar ese evento, pero me era imposible. Y en retrospectiva me di cuenta que aquellos alaridos de dolor, esos quejidos que parecían exagerados, casi implorando piedad, eran en realidad míos.